y cuentas por cobrar del año anterior como positivo. Después, Como positivo, cuentas por cobrar de la gestión anterior. ya. Luego, Pago de costos fijos. Como negativo, pago de costos fijos. pago de costos fijos. Después, Pago de costos variables. pago de costos variables. Luego, Como positivo, cuentas por pagar de la gestión. ya. Luego, como negativo, cuentas por pagar de la gestión anterior. Ya. Como Después, positivo, cobro de otros ingresos no operativos. como positivo, ¿no ve? Ajá. Cobro de otros ingresos no operativos. Ya. Después, Como negativo, pago de otros gastos no operativos. pago de otros gastos no operativos, seguro. Ya. Luego, Como negativo, pago de costos financieros. ya. Luego, como negativo, pago de amortización de capital. Entonces, caja y bancos tenemos los 500, ventas 2300, cuentas por cobrar 1850, cobrar 4500, costos fijos. Dicen, lo pusimos todo en el primer año. ¿Perdón? Lo pusimos todos los montos a partir del primer año. Ah, año, ¿no? Puedes recordar. Cuentas por pagar.
¿El UE cuándo pagamos? ¿En el mismo año o en el siguiente año? ¿Cómo quedamos? Licenciado, la otra vez lo llenamos desde el quinto año, licenciado, pero se paga el mismo año. Ok, en el mismo año. Los dividendos pagamos en el año de eso. Y los dividendos comunes en Licenciado, en la casilla de pago de costos variables, ¿copió usted la depreciación? Y no copió así el costo variable. a ver, perdón, no te escuché bien. ¿Qué pasa con la depreciación? Ah, Que, jalé que el tomó dato la de la depreciación. depreciación y no el costo variable, ¿no? Exacto. Ok, 156. Ok, ¿esa es la cifra que nos dio, chicos? Si es así, debería cerrar nuestro balance, ¿no? Llevábamos caja y bancos y lo cerrábamos nuestro balance. A ver, total activo 54,767. Exacto. Sí. Ok. Bueno, entonces ahora coméntenme cómo les fue con la pequeña tarea que les di. ¿Les cerró sus balances? Lo veremos. Ya. A ver. Supuestamente, entonces, ¿cómo continuamos en el año 2? Empezamos con la plata que terminamos en el año 1, ¿no ve? Y así sucesivamente. Esa es la lógica del saldo al inicio. Después, todo esto debería ser igual. Y esta parte también. Y esta otra parte también. Con lo cual, a ver, vamos a ver si nos llega a cerrar o no. Si no, tenemos que revisar año por año, ¿no? Llevo los saldos, balance, ya está. Ok, ahora revisaremos si nos cuadra. Voy a restar activo, total activo menos total pasivo y patrimonio. Nos debería dar 0 en todos los casos. Ay, nos da 4 años, nos cuadra 4 años y uno no. Hay que revisar, ¿no? En el año 4 tenemos una diferencia de 1920. ¿Les salió así también a ustedes en la primera corrida?
Sí, licenciado. ¿Y cuál fue el problema? Ah, muebles sin seres, claro. A ver, ¿qué hemos hecho ese muebles sin seres? Claro, sí, tienes razón. Hemos comprado en el año 4, 1920 de muebles, pero el alta lo dimos en el 1 de enero del siguiente año. Ok, entonces de aquí el balance obviamente está con valor bruto 1920 y no tiene valor neto, ¿no es cierto? Claro, y en este caso es como si hubiéramos registrado el 31 de diciembre. Entonces no tiene nada de depreciación. Por ende, deberíamos colocar el mismo valor, como dice el compañero. Valor neto es 1920 porque no se ha utilizado un solo día de ese mueble. Ok, con eso está cuadrado el año 4. En el año 5, a ver, tenemos una diferencia de 425.37. ¿Les salió a ustedes lo mismo? Sí, licenciado. Perdón, no te escuché muy bien. Aquí está, ¿no? Estamos con 425. Justo son los dividendos comunes el problema. 425, 1838 y 1992. Ok. ¿Y cómo lo arreglaron? Dividendos comunes por pagar. A ver, el activo es 44,300. Correcto, está muy bien. Claro, como no estamos pagando en la misma gestión el dividendo común, lo hemos declarado, pero le hemos dicho al socio, nos tienes que esperar el próximo año que vamos a cancelar. Entonces, esa deuda no está reflejada en el balance general, ¿no? No la tenemos la cuenta. Entonces, aquí tendríamos que colocar dividendos comunes por pagar. Entonces, el dividendo que tenía que pagar en el año 5, ¿no? O sea, el dividendo del año 5 se declara en el año 6, pero lo vamos a pagar en el año 7. Entonces yo tengo que registrar en el balance del año 6 esa deuda que tengo con mis socios comunes. Entonces en el año 6 registramos como pasivo por pagar 425. Y la fórmula la tenemos que modificar del total, ¿no? Ok. Y registrando el pasivo, ahora sí nos sale de lujo nuestro balance totalmente cuadrado. Está muy bien. Ojalá que así hayan analizado, chicos, porque la vida real es así. O sea, olvídense de que a la primera les va a salir todo cuadrado, todo bonito. Es muy normal que nos hayamos olvidado el análisis y su incidencia en el flujo de caja de alguna cuenta u otra. Es normal. O sea, pero lo que tenemos que tener capacidad es de analizar y ver dónde está el error, ¿no? Así como hemos visto que la necesidad de que nos faltaba de una cuenta en el pasivo, nos está diciendo pues, que el ejercicio no está así cuadrado y que debe ser siempre así. Se debe generar los ajustes que corresponden.
Pero lo importante, chicos, es que más allá de los resultados, ustedes tienen que darse cuenta que aquí hemos volcado varias cosas de temas que hemos avanzado de manera separada en todos estos semestres, ¿no? Hemos metido un poquito de matemáticas financieras con cuadros de amortización. Hemos metido mucho de contabilidad en cuanto al tratamiento de la depreciación, que también tiene que ver con un componente de mate financiera y los sistemas de depreciación. Hemos colocado temas de políticas de dividendos, también lo hemos incorporado. Entonces acá nos ha permitido este ejercicio ir colocando varias cosas en el ejercicio para ir en el desarrollo de cuadros que sustenten estos tres reportes, que en realidad eso es lo que le interesa a la empresa: su estado de resultados, su balance general y su flujo de caja. Lo que debe quedarles claro, muchachos, es que no pueden generar un saldo del efectivo al final del año. Esta fila que le estoy colocando con fondo color plomo, esa nunca puede ser negativa. Si les sale negativo a la primera corrida, significa que tienen que ajustar, sea los ingresos o los costos. ¿Cómo ajustar? No es meterle mano y cambiar, subirle, ¿no? Tienen que hacerlo de manera muy racional. Tendrán que revisar tal vez en primera instancia su política de cobro para ver si están cobrando rápido o están tardando mucho en cobrar. Entonces esto tiene que ver con el tema del plazo medio de cobro. O tendrán que revisar al otro lado de la medalla cómo están pagando. Entonces, cuando no hay ese calce financiero, ¿qué quiere decir el calce financiero? Que la entrada de plata no permite cubrir las salidas de plata. Tenemos que ver de qué manera incrementamos más las entradas de plata y de qué manera reducimos más las salidas de plata. Si después de haber hecho esos ajustes sigue persistiendo el negativo, no vamos a tener otro remedio que proyectar un préstamo. Obviamente no nos vamos a prestar desde el primer año. Nos tendremos que prestar desde el año donde el flujo empieza a presentar números negativos, ¿no? Porque en la medida que ustedes se prestan más antes, generan más intereses. Y más intereses les baja su utilidad. Entonces, tendremos que ver desde qué año tenemos problemas para proyectar en ese año la gestión de un préstamo y su desembolso que permita revertir el resultado negativo. Pero antes de prestarse, piensen cómo cobran más rápido, cómo pagan más lento, de qué manera sus inversiones pueden ser diferidas en el tiempo, o sea, programarlas con más tiempo, o también pueden programar o gestionar o asumir plazos de pago para las inversiones. Por ejemplo, si las inversiones llegan a ser mucha plata, fácilmente podrían decirle, no sé, pues al de las motocicletas, te voy a pagar en 3 años. No tengo plata para pagarte en uno solo, te voy a pagar en 3 años. Entonces, reducen la presión en la tesorería, ¿no? Y así sucesivamente, para las inversiones más fuertes, pueden encontrar planes de pago. Entonces, este es un ejercicio que es totalmente dinámico a las decisiones que ustedes puedan tener en la empresa hasta lograr, primero, un estado de resultados que les sea razonable, porque aquí estamos teniendo 4 años de pérdida y recién la empresa tiene buenos resultados a partir del 5.º año. Si con eso el directorio, el gerente de la empresa está de acuerdo o si le gusta, digamos, y entiende el por qué, adelante, estará aprobado. Pero si les mandan a rodar y les dicen, olvídense, ¿cómo vamos a tener 4 años de pérdida? No vamos a aguantar, entonces no quiero saber, máximo 2 años de pérdida, pero 4 años, olvídense. Entonces tendremos que volver al escritorio a revisar las hipótesis con las cuales se han proyectado gastos, ingresos, etcétera, hasta lograr que este resultado negativo se revierta, ¿no?
Puede ser que tal vez necesitemos más gastos para ampliar el mercado de clientes, o tal vez necesitemos eliminar las inversiones, no sé. O también podrán ir al banco y decirle, ¿sabes qué, banco? Tengo que pagarte en los próximos 4 años, pero no me va a dar la plata, te pido que me reprogrames el pago del préstamo para 4 años más. No sé. Esa es otra manera de reducir costos, ¿no? Entonces, todo está abierto hasta que logren un estado de resultados que convenza al gerente y a los propietarios de la empresa a un balance que también les parezca razonable y, por supuesto, a un flujo de caja que les salga con términos positivos. Entonces, a partir de esto, todo podemos revisar y lo hemos construido de esa manera, precisamente para que en un solo lugar empecemos a meter mano y no estemos por todo lado subiendo, bajando y no sepamos después qué hemos hecho. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos mejorar el nivel del efectivo desde el año 1 y 2, digamos? Porque después, fíjense, el efectivo sube bastante, hasta 43,000 en el año 8. Entonces, ¿qué pasa si nuestra política dice el gerente, mira, no podemos trabajar con saldos menores a 10,500? O sea, deberíamos tener en caja y bancos 10,500 como mínimo. Ya, ¿qué hacemos? Entonces a alguien se le ocurre, dice, a ver, analicemos con qué variables hemos trabajado. ¿Qué pasa si el plazo medio de cobro lo bajamos? Estamos con 60 días los primeros 4 años. Entonces, aquí decimos, empezaremos a ser más eficientes desde el año 1 y que sean 55 días los 8 años. Resultado, me mejora el flujo de caja, ha subido de 9,000 y pico a 10,200, casi 10,300. No he logrado todavía mi objetivo, ¿no? Entonces puede ser de que tal vez con 57 días o con 53, 52 días logre, casi. Con 51 días, ya, lo logré, listo. Mi flujo de caja jamás está por debajo de los 10,000, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un proceso de simulación donde uno de mis objetivos era tener un saldo de caja nunca menor a 10,500. Pero lo interesante es que en la forma en que lo hemos concebido el ejercicio, todo está cuadrado. Ustedes tienen un balance del año 1 que ya se ha modificado automáticamente, está cuadrado. El resto de los años también está cuadrado. El estado de resultados igual se ajusta, entonces ya no tenemos necesidad de ir a verificar cuadro por cuadro y meter mano para modificar. Ya está todo vinculado y simplemente nos quedamos en el cuadro donde dice parámetros de proyección para hacer modificaciones. Aquí podemos hacer modificaciones, ¿no? Todo lo que quiera. Puede ser que nos parezca demasiado exigente lograr 51 días en la cobranza. Ok, y le pregunta entonces, ¿con cuánto nos quedamos? Con 55. Pero nos falta un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos? Tardaremos más en pagar. Entonces, en vez de 85 días, empezaremos a pagar en 90 días. Si pago en 90 días, casi lo logro. Estoy con 10,493. Entonces, lo hagamos 91 días. Listo. Con 91 días, tranquilamente, nuestro flujo de caja nunca está por debajo de los 10,500. Si ese fuera la meta. Si eso es lo que al gerente le importa, ¿no? Voy a volver a todos los datos iniciales. Este será nuestro atención. Muy bien. Pero este ejercicio, amén de esas simulaciones que estamos haciendo, también puede ser fácilmente complementado, como les decía en la anterior clase,
con la proyección de índices financieros. Esto es bien sencillo, ¿no ve? Porque obviamente vamos a tener para todos los años los indicadores financieros. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo? ¿Qué indicador podríamos calcular? Si empezamos en orden, podríamos calcular los índices de liquidez, ¿no? Podríamos decir índice de liquidez corriente. ¿Cómo calculamos el índice de liquidez corriente? ¿Cómo es, muchachos? Índice de liquidez corriente. ¿A qué es igual? Total del activo corriente. Sobre pasivo corriente. Perfecto. Sobre total de pasivo corriente. Nos da 4.53. O sea, tengo 4 pesos con 53 centavos para cubrir un peso de deuda de corto plazo. Y como todo está bien parametrizado en este sentido, o sea, su presentación está como matrices, entonces, súper sencillo hacer la copia de esa lógica para los siguientes años y ya tenemos proyectado el índice de liquidez corriente. Entonces, observamos que el índice está muy bien, está subiendo harto. Eso nos estaría diciendo, por ejemplo, que la liquidez de la empresa sube mucho. Ese es un problema también. Pues ya podemos empezar a tomar otro tipo de medidas para que la liquidez no sea tan alta, ¿no? Y nos puedan observar. Pero más allá, podemos también tal vez emplear la prueba ácida. ¿Cómo calculamos la prueba ácida, chicos? El otro indicador. Segundo grado. Están tardando mucho en abrir su Google. Agarramos el Activo, total del corriente menos inventarios y todo eso lo dividimos entre pasivo corriente, ¿no? Otra vez volvemos a finanzas 1 en el tema de indicadores. Listo. 1.94 y copiamos para el resto del año. Podemos calcular el índice de liquidez inmediata. Aquí era igual, decíamos activos disponibles sobre pasivo corriente. ¿Listo? Entonces todos nuestros indicadores de liquidez están muy buenos, están subiendo progresivamente. Inclusive me alarmaría un poquito porque están subiendo demasiado. Entonces eso nos está dando la pauta que tal vez podríamos hacer algunas inversiones, si vemos por conveniente, o podríamos pagar más la deuda, no sé. Depende de la alta gerencia y de las decisiones que se tomen, ¿no? Podríamos tener también indicadores de endeudamiento. Son los más populares. Podríamos decir el índice de endeudamiento total. Después podríamos sacar el índice de endeudamiento de corto plazo. El índice de endeudamiento de largo plazo. ¿Y cómo lo sacamos? Endeudamiento total. ¿Qué hacemos? ¿Qué dividimos?
Activo ¿Cómo es, total. muchachos? ¿Qué dividimos? Activo total sobre pasivo total, ¿no? ¿O no? ¿O es al revés? Al revés. Pasivo total sobre activo total. Es pasivo total sobre activo total. Y este sí lo podemos multiplicar al tanto por cien. Endeudamiento a corto plazo es pasivo corriente sobre total del activo. Y endeudamiento a largo plazo es pasivo no corriente sobre total del activo. Ya saben que la sumatoria del índice de endeudamiento de corto plazo más el largo plazo nos debe dar el endeudamiento total, ¿no? Listo. Si quisiéramos, por ejemplo, indicadores de rentabilidad, ¿cuáles se les ocurre, chicos? Por supuesto, ROI, el ROE. Y cuando decimos ROI, decimos ROA también, ¿no? Lo mismo. Y podríamos calcular la rentabilidad sobre ventas. Bien. A ver. ROI, ¿cómo calculamos? Utilidad neta sobre total activo, licenciado. Utilidad neta sobre total del activo. Y también lo podríamos colocar en porcentaje. Bueno, ustedes dirán, pero rentabilidad negativa. Bueno, sí es negativa, porque estamos teniendo pérdidas esos 4 años, ¿no? Entonces, pueden colocar ahí para efectos simplemente de demostrar que hay una pérdida o simplemente borrar estos 4 años y dejarlo así. O si son un poquito más acuciosos, más detallistas, sobre todo las muchachas son en ese sentido, pueden poner una pregunta lógica, ¿no? Decir si el número que está aquí como resultado de gestión es menor o igual que 0, tengo que buscar dónde están mis signos en el teclado. Pueden poner una pregunta lógica, ¿no? Ponen, si tal celda es menor o igual a 0, entonces coloquen esa celda 0. Y si es positivo, entonces haga la división. Entonces, así también lo pueden ir colocando sus particularidades en su modelito, cosa que cuando haya pérdidas, el indicador no se calcula. Pero si hay utilidades, automáticamente el indicador se calcula. ¿Saben lo que son esas preguntas lógicas, no? O estoy hablando en el espacio. ¿Han hecho? No han hecho. Como siempre se quedan callados, yo no tengo la menor idea si han hecho o no han hecho. Yo siempre doy por hecho. Pero de esa manera pueden acordar el modelo. ROI, ¿cómo calculamos el ROI? Como nadie me dice nada, seguimos avanzando. ROE es resultado neto de gestión sobre, ¿qué? Sobre el patrimonio neto, ¿no? Entonces, obviamente, los primeros 4 años igualito nos va a dar negativo y los siguientes años mejor. Rentabilidad sobre ventas es resultado neto de gestión sobre las ventas netas. Entonces, en los primeros años, como tenemos pérdidas, por eso nos está diciendo que la rentabilidad es negativa. Y a partir del 4.º año, sí tenemos una rentabilidad que alcanzamos sobre B. Entonces, consejo de conejo, chicos,
finanzas encaren de esa manera. Todo es integral. Entonces recuperen la batería de indicadores que vimos conmigo en Finanzas 1 y lo pueden ir aplicando acá. Y también tenemos ya ciertos indicadores meta, ¿no? Que son los indicadores de gestión. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? El plazo medio de cobro. Tenemos otro indicador de gestión, el plazo medio de pago. Y también tenemos el plazo medio de inventarios. Esos indicadores los tenemos. ¿Por qué? Porque gracias a esos indicadores meta, nosotros hemos proyectado. ¿Y dónde están esos indicadores meta? Acá están. Plazo medio de cobro, plazo medio de pago, plazo medio de inventarios. Ahí los tienen. Ya los tienen los indicadores, porque esas metas ustedes se han propuesto para que sean cumplidas en la proyección. ¿Entienden? Claro, todo estará medido en días. Habrá que poner acá, ¿no? Indicadores de gestión, plazo medio de cobro en días y así sucesivamente. Preguntas, chicos. Más allá de esto, de esta generación de cuadros muy sencillos de elaborar en relación a los indicadores. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Este ejercicio bien casero que nosotros hemos hecho, no lo van a encontrar en ningún libro. Muy difícil encontrar una bibliografía así que entre al menudo, al detalle, puede explicar qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es construir un modelo financiero para una empresa en concreto. Hemos hecho un modelo financiero en Excel. Que después lo podemos sofisticar el modelo, sí, lo podemos hacer, pero básicamente hemos hecho un modelo financiero. Y un modelo financiero que se lo puede desarrollar a medida para la empresa que ustedes vayan a trabajar. Esto, que parece muy obvio, hay muchos contadores, hay muchos administradores financieros que no saben en las empresas hacer. O sea, se paralizan cuando uno les pide, dame la proyección financiera que tienes de tu empresa de los próximos 10 años. No sabes. Con las justas nos dan de un año, pero que les digan así, dame de los próximos 5, 8 años, ¿qué va a pasar con tu empresa? Y peor si le empiezan a decir, bueno, modifícame esto. Tardan días en echar el resultado. Con el modelo ustedes tardan minutos en sacar nuevos resultados, sacar nuevos escenarios, etc. Entonces, esto se presta para un sinfín de complementos que ustedes pueden darle y otro sinfín de utilidades que le pueden dar en la medida del tipo de empresa que ustedes tengan, del tipo de clientes. Claro, ustedes podrán decir, pero sí es fácil trabajar así porque estamos trabajando con un solo producto y por lo tanto nuestras ventas es bien sencillo, pero no hay lío, pues. Si ustedes tienen 5 productos o 10 productos, de cada producto tendrán su precio, de cada producto tendrán sus cantidades y lo único que van a tener es un presupuesto de ventas más ampliado por productos donde generarán la misma información. O sea, no hay problema. No hay problema. Lo que tienen que ver siempre es en el largo plazo, lo que importa son los grandes números. En este caso, las cuentas más significativas. Eso es lo que interesa. No se pierdan en detalles, no estén queriendo y decirme, y ahora cómo proyecto esta cuentita que tengo un saldo de 1.500 nada más, cuando están hablando de millones de bolivianos en su balance. Cosas
No, las cosas que no son significativas, que no son fundamentales, que no va a afectar al negocio, pueden mantenerlas constantes o no considerables, no hay lío. Concéntrense en lo más importante. ¿Ninguna pregunta? ¿Cuántas personas tenemos? 98 personas. En un silencio sepulcral. Bueno, si no hay preguntas, no hay aclaraciones, no hay complementaciones de parte de ustedes, hasta aquí llego yo con este tema. Y mejor pasemos a otro tema. ¿Cuál es el otro tema que vamos a ingresar? A ver, es el llamado costo de capital. Bueno, durante todas las materias de finanzas, hasta este momento, constantemente hemos utilizado esta variable, que es, en pocas palabras, el costo del dinero. Hemos utilizado, por ejemplo, para evaluar proyectos, desde el punto de vista financiero, utilizando tasas de descuento, y que decíamos, este es el costo del dinero, que nos permite traer el dinero del futuro al presente, poder calcular el banco, poder calcular el índice de beneficio-costo, costo del capital. Hemos hablado mucho de préstamos, hemos hablado de sistemas de amortización, donde calculamos las cuotas o el pago del capital, todo donde consideramos, tomamos en cuenta esta variable costo de capital simbolizada por esa I mínimo. Habíamos hablado de descuentos matemáticos, de descuentos comerciales, igual, otra vez entra en acción el costo de capital. Entonces, hay un mundo de cosas que trabajamos utilizando esta variable que es el costo del dinero. Trabajamos porque venimos machucando desde matemáticas financieras que solo nos importan las operaciones financieras productivas. Entonces, cuando hablamos de productivas, significan que tienen un costo de uso de dinero. Entonces, ahora empezamos a hablar cómo podemos calcular este costo de capital. Porque siempre lo tenemos como dato dado, parte del dato. Este es otro componente muy práctico. Vamos a hacer muchos ejercicios porque hay dos maneras en que les puedo enseñar el costo de capital. Una forma me va a tomar 15 minutos en enseñarles. Y la otra forma me va a tomar por lo menos 3 clases en enseñarles. ¿Cuál quieren? Ambas, Lick. Licenciada. Las dos, Lick. Los dos, Sí. por favor. Qué ambiciosos, caray. Bueno, como escucho que a gritos me dicen, no, queremos la forma larga, queremos saber el detalle, no queremos el resumen, etcétera. Les voy a hacer caso y vamos a ver las dos maneras. Primero vamos a ver la manera más larga. Y la manera más corta, pues lo vamos a hacer después, porque es corto, 15 minutos voy a tardar. Y la manera más larga es igual. Muy raro el texto que ustedes van a encontrar con ese grado de detalle con el cual vamos a avanzar en la materia.
Todos los textos va a estar la primera forma, la forma abreviada, la forma corta. Ok. Vamos aumentando entonces algunos elementos a la parte conceptual. Costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Acá rescatamos algunas definiciones. Este tema también lo veo con los chicos de portafolios de inversión, pero a ellos solo les doy una metodología y con mayor profundidad en el uso de estadísticas. A ustedes les voy a presentar las dos metodologías que existen, pero con una forma más superficial. No vamos a profundizar mucho con herramientas estadísticas, ¿ya? Entonces, para la gente que esté pasando esta materia, finanzas 3 y portafolio de inversión, puede ser que se abusan en esta primera parte. Pero en la segunda no se van a abusar, no se preocupen. Entonces, ¿qué es costo de capital? Tenemos que entender a través de esta primera definición que es una retribución, o sea, que se les devuelve algo. ¿A quiénes? Se les devuelve a los inversionistas, porque los inversionistas, que son los socios, que son los accionistas, que son los dueños de la empresa, han puesto su platita en la empresa. Y a cambio, esperan que se les dé algún premio, algún rédito, ¿no? También se les devuelve su plata a quiénes, a los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Son los bancos, son los proveedores, son todas las tiendas que nos venden a nosotros. Y como nos endeudamos con ellos, ellos quieren recibir su plata y por supuesto también ganar algo, ¿no? Entonces, en los dos ámbitos estamos hablando, en un caso, de que los inversionistas recibirán lo que se le llama dividendos, y los que nos prestaron plata o los acreedores recibirán su interés. Otra forma de conceptualizar o definir lo que es el costo de capital nos dice es el promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento que tiene una empresa. Entonces, cuando hablamos de promedio, estamos hablando desde el punto de vista estadístico, ¿no ve? Nos han enseñado a sacar promedios simples y a sacar promedios ponderados. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el promedio ponderado nos importa el peso que tiene la variable en relación al conjunto. En este caso, ¿cuál es la variable? La fuente de financiamiento. Hay fuentes de financiamiento donde hemos obtenido más plata que otras. Entonces, esa importancia tiene que ser reflejada en un ponderador, que ya lo vamos a ver cómo lo calculamos. Otra definición nos dice que el costo de capital es aquella tasa que nos permite igualar los flujos de caja presentes de hoy con los flujos de caja futuros traídos al presente. Esta definición se antoja mucho el de relacionar con lo que habíamos visto en matemáticas financieras como actualizaciones y capitalizaciones, ¿no? Porque ahí habíamos aprendido a mover el dinero a través del tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, esa tasa que nos permite viajar en el tiempo hacia atrás o hacia adelante, esa es la tasa que estamos hablando, que es el costo de capital. Financieramente, todo el dinero que reciben o que dan hoy frente al dinero que van a recibir a futuro. Cuarta definición. Nos dice la tasa, el costo de capital es el límite inferior de la tasa interna de retorno. Es decir, la tasa interna de retorno, ¿qué es? Es aquella tasa de descuento que hace que el BAN dé igual a cero. Finanzas 2, ¿no? Lo que hemos tocado en evaluación de proyectos de inversión. Tasa interna de retorno es una tasa de descuento que hace que el BAN se dé o dé igual a cero. Esa tasa también estamos hablando de el costo de capital.
En este sentido, ¿qué es lo usual? Lo usual es que una empresa invierte y por lo tanto al invertir constituye o forma su activo. Hace inversiones de corto y de largo plazo. Activo corriente y activo no corriente, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo logra esa inversión? Y la respuesta es de dos maneras. Con plata propia, reflejado en su patrimonio neto, reflejado en su capital, reflejado en su equity, cuando hablamos en inglés. Y el resto con plata ajena, con deudas, con pasivos. ¿No? Pero estas dos fuentes de financiamiento no son gratis. Tienen lo que estamos llamando su costo de capital. Los estamos simbolizando al costo de los pasivos como K sub D y al costo de la plata propia como K sub E. ¿Qué viene a ser esto? La retribución, el premio que se les da a los accionistas por haber invertido en la empresa o el pago de los intereses que se les da a los acreedores por habernos prestado plata por un tiempo determinado. Pero lo que debe quedar claro es que así sea plata propia, no puede ser gratis. Es como si yo les dijera, oye, haremos negocios, dame $100,000, yo voy a invertir, voy a trabajar y listo. Entonces me preguntarán, bueno, ¿y qué voy a ganar dándote $100,000? ¿Qué voy a recibir a cambio? O sea, me van a exigir algo a cambio, ¿no? Me podrán decir, ya, te voy a esperar 3 años, no te voy a pedir nada, pero a partir del 4º año quiero recibir algo por los 100,000 que te estoy dando. Pero no se puede entender que alguien dé su plata y se olvide de su dinero y no reciba nada a cambio. Su lógica natural va a decir, primero dame plata para recuperar mi capital invertido y después ganando año tras año. Esa se va a ser su prioridad. Primero recuperar su plata y después ganar, ¿no? Pero lo que definitivamente espera es recibir algo. Y los acreedores, los que están dentro de los pasivos, ni qué decir. Nadie presta plata sin recibir un interés. Es como si ustedes van al banco y dicen, quiero que me preste banco, señor banco, quiero que me preste tanta cantidad de plata. Va a decir que sí. Y ustedes que le digan, te los voy a devolver lo mismo de aquí a 3 meses. Les van a mandar a graduar. Porque el negocio de las entidades financieras es hacer trabajar tu dinero. Entonces, nadie, a no ser de que encuentren al tío bondadoso o que le toquen el corazón a su papá, a su mamá, para decirles, oye, dame platita para mi empresa, para que invierte. Ok, puede ser de que esa línea exista y alguien le regale plata. Pero después a las empresas con fines de lucro, tampoco pueden esperar de que vamos a ir a conseguir a una ONG o un país amigo que nos regale plata. Esas entidades trabajan, dan dinero, pero normalmente no para organizaciones con fines de lucro, sino para organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Para ayudar, que se diga, a las mujeres en desgracia, a los niños huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos trabajando en empresas con fines de lucro, todo el dinero que utilice tiene que tener su precio. Es el llamado costo de capital. Si no le dan premio
a sus accionistas, ¿qué va a pasar? El accionista se va a ir y cuando se va, lo que va a reclamar es su capital, su plata, ¿no? Y va a ser muy difícil que otro inversionista venga a invertir en la empresa, porque el razonamiento también natural de los inversionistas es, oye, ¿dónde invierto? Y la respuesta es, donde gane más. Lo primero que se va a informar en cualquier inversionista es, si invierto en esta empresa, ¿cuánto paga esta empresa por concepto de dividendos? Si la respuesta es, nunca paga nada, no paga nada, nunca tiene utilidades, entonces hasta ahí llega la conversación y va a decir, bueno, muchas gracias, pero a mí no me convence. No me convence invertir. No me interesa trabajar con la empresa. ¿No? Entonces, esta es una variable que es importante porque nos permite contar con recursos monetarios a la empresa, pero que esos recursos monetarios tienen su precio. Tienen su precio, pero aquí viene lo más curioso, que resulta que la plata propia llega a ser siempre más cara que la plata ajena. Esto lo hemos platicado en la política de dividendos, etc. ¿Por qué? Simplemente por el tema de riesgo. Porque cuando una empresa llega a quebrar y la empresa tiene que cerrarse, existe en la normatividad en nuestro país, como en otros países, una prelación de pago. Entonces, primero hay que honrar los pasivos corrientes, luego tendremos que honrar los pasivos no corrientes, y si sobra algo de plata, recién empezamos a devolver a los socios, a los dueños de la empresa. Pero si no sobra nada, pena, tendrán que asumir la pérdida. Entonces, este hecho hace de que los accionistas, los propietarios, exijan por su dinero un costo de capital más alto que lo que exigen las entidades financieras, que lo que exigen los acreedores. ¿Ok? Entonces, este tema obviamente tiene que ver mucho con lo que es política de dividendos, que hemos platicado bastante sobre eso, pero tiene que ver también con el tema de pasivos. En Finanzas 2, lo que hicimos es identificar dónde invertir o gastar más. Si decimos dónde invertir, evaluamos esas inversiones, vemos que son rentables y el siguiente paso es establecer su estructura de financiamiento, que implica cómo vamos a pagar esa inversión, cómo vamos a cubrir esa inversión. Y lo que va a tener que acudir la empresa es a estas dos famosas fuentes de financiamiento. O se prestará o pondrá plata propia. Entonces, volvemos a ver otros temas que tienen que ver con esta variable, pero ahora el énfasis que vamos a hacer es cómo podemos cuantificar este costo del dinero. ¿Para qué? Para que sepamos hacer el mejor mix, la mejor combinación de fuentes de financiamiento que me determinen el costo de capital más bajo. Entonces, si quieren saber más de este tema, los invito a que se conecten el día lunes a las 8:30. Y empecemos a ver estas metodologías para el cálculo del costo de capital. Cuídense muchachos, descansen y repasen